¿Qué tal? ¿Listos? Hoy vamos a desglosar un tema que sí o sí aparece en el ENARM, la fiebre reumática. La idea es que dominemos los criterios, el diagnóstico y el tratamiento. Y esto no es solo para sacar puntos en el examen, es para saber cómo salvar corazones en la práctica diaria. Vamos a darle. Arranquemos con esta pregunta que es justo el meollo del asunto. Suena increíble, ¿no? Pero una faringitis, algo que parece tan común, puede desatar una verdadera cascada de problemas que terminan con consecuencias devastadoras para el corazón. Entender este porqué es el primer paso. Bien, a ver, vamos a desmenuzar esto. La fiebre reumática no es la infección en sí, es la complicación que viene después. Es una respuesta autoinmune pero tardía. O sea, pasan semanas desde que la faringitis por estreptococo payógenes se curó y de repente el sistema inmune como que se confunde y empieza a atacar los propios tejidos del cuerpo. Y el grupo que siempre debemos tener en la mira es el de los 5 a 15 años. Y aquí tenemos una de esas perlas de examen, un punto de altísimo rendimiento. A ver, que quede súper claro. La fiebre reumática solo y exclusivamente se desencadena por una infección en la garganta. En cambio, la glomerulonefritis puede aparecer después de una infección de garganta o de la piel. La teoría detrás de esto, y que hay que recordar, es el famoso mimetismo molecular. Básicamente, las proteínas de la bacteria se parecen tanto en las nuestras a las de las válvulas del corazón o de las articulaciones que los anticuerpos se equivocan y atacan a ambos. Ok, todo empieza aquí con un simple dolor de garganta. Pero, a ver, no cualquier dolor de garganta es el villano de esta historia. Nuestro primer trabajo como médicos es saber identificar cuál es la faringitis bacteriana, la que tiene el potencial de causar todo este desastre. Esta es la pregunta del millón en la consulta de primer nivel, ¿no? Hacer un buen diagnóstico aquí es nuestra primera línea de defensa para prevenir por completo la fiebre reumática. Por suerte, tenemos una herramienta clínica que nos guía bastante bien. Muy bien, esta es la herramienta clave, los criterios de Centor. Vamos a repasarlos. Sumamos un punto si vemos exudado en las amígdalas, o sea, pus. Otro punto si los ganglios del cuello están crecidos y duelen al tocarlos. Uno más por fiebre alta, arriba de 38. Y ahora, un dato que es fundamental. Sumamos un punto por la ausencia de tos. La tos nos orienta más a algo viral. Finalmente, la edad juega un papel. Sumamos un punto si es menor de 15 años. Esto no es solo una lista, es nuestra primera guía para tomar decisiones. Ahora, lo más interesante es cómo este puntaje se traduce en una acción clínica directa. O sea, ¿qué hacemos con el número? Si nos da de 0 a 1 punto, el riesgo es bajísimo, así que puro manejo sintomático. Si nos da de 2 a 3, el riesgo es moderado. Aquí sí necesitamos confirmar con un estudio, como un cultivo, antes de dar antibiótico. Pero si suma 4 o 5 puntos, el riesgo es tan alto que está totalmente justificado empezar el antibiótico de forma empírica, incluso mientras esperamos la confirmación del laboratorio. Pasemos ahora a la siguiente etapa. Ya vimos cómo identificar la infección inicial. Pero, ¿y si ya es tarde? ¿Cómo diagnosticamos la complicación? Aquí es donde entran los famosos criterios de Jones, que son el pilar, la base para diagnosticar la fiebre reumática. A ver, el punto crucial es este. La fórmula parece simple, pero es muy estricta. Se necesitan 2 criterios mayores, o en su defecto, uno mayor más 2 menores. Pero, ojo, esto no es suficiente. Siempre, y esto es innegociable, tiene que haber evidencia de que hubo una infección por estreptococo antes. ¿Cómo se demuestra? Con un cultivo de garganta positivo o, lo que es más común, viendo que los anticuerpos, como los antiestreptolicina O, los famosos ASLO, están elevados. Para los criterios mayores, la mnemotecnia clásica es cáncer. La C de carditis, que es la más grave. La A de artritis, que de hecho es la manifestación más común, se ve hasta en el 75% de los casos. Y la clave aquí es que es una poliartritis por migratoria. O sea, hoy duele e inflama la rodilla, y al día siguiente el dolor se movió al codo. Es clave que responde de forma espectacular a los salicilatos y no deja daño permanente. La N de nódulos y la ER de eritema son más raras, y la otra C es de Corea de Sydenham, una manifestación neurológica que aparece más tarde. Y para los menores podemos usar la mnemotecnia fiera. Aquí tenemos la F de fiebre y la A de artralgias, que es solo dolor en las articulaciones, pero sin inflamación. La R y la E son de reactantes de fase aguda elevados, como la BSG o la PCR. Y la I es de un hallazgo muy específico que buscamos en el electrocardiograma, la prolongación del intervalo PR. De todos los criterios mayores, la carditis es la que de verdad nos preocupa, la que define el pronóstico a largo plazo. Es la manifestación más temida, por justo eso, por su potencial de dejar un daño para toda la vida. Este número es la razón por la que la fiebre reumática es una enfermedad tan seria.
Hasta un 60% de los pacientes van a desarrollar carditis. Esto quiere decir que más de la mitad de las personas afectadas están en riesgo de sufrir un daño en el corazón que puede durar para siempre. No es una complicación rara para nada. Es la evolución más probable y por mucho la más peligrosa. Cuando el corazón se inflama, el ataque es completo. Una pancarditis. El pericardio se inflama y puede causar derrame. En el miocardio pueden aparecer los nódulos de Schoff, que son patognomónicos. O sea, si los vemos, es esto. Pero el verdadero problema a largo plazo está en el endocardio, específicamente en las válvulas. Ahí se forman unas verrugas que van a llevar a estenosis o insuficiencia, sobre todo en la válvula mitral. Entonces, ¿cómo se ve clínicamente la carditis para que la contemos como criterio mayor? Bueno, lo que buscamos es la aparición de un soplo que antes no estaba, como el soplo de Katie Coombs, que el corazón se vea grande en una radiografía, o sea, cardiomegalia, que haya signos de insuficiencia cardíaca o que escuchemos un frote pericárdico. Y claro, el ecocardiograma va a ser nuestro mejor amigo para confirmar y ver qué tan grave es el daño. Bien, una vez que tenemos el diagnóstico, el manejo tiene 3 objetivos clarísimos y que van en orden. Primero, erradicar la bacteria que empezó todo. Segundo, controlar esa inflamación que se salió de control. Y tercero, y esto es crucial, prevenir que vuelva a pasar. En la fase aguda el ataque es en 2 frentes. Primero, hay que eliminar cualquier resto del estreptococo con penicilina, aunque el cultivo ya salga negativo. Si hay alergia, la opción es eritromicina. Segundo, hay que controlar la inflamación sistémica, sobre todo la artritis, y para eso usamos aspirina a dosis altas. Los glucocorticoides los guardamos para los casos más graves, específicamente cuando ya hay carditis con insuficiencia cardíaca. Esta es una pregunta fundamental. El tratamiento no se acaba cuando se quitan los síntomas. Cada nueva infección por estreptococo en alguien que ya tuvo fiebre reumática puede reactivar la enfermedad y acumular más y más daño al corazón. Por eso, la prevención secundaria es obligatoria. Y aquí está la respuesta, una tabla que es oro molido para el examen. Hay que aprendérsela. La duración de la profilaxis, que se hace con penicilina benzatínica, depende del daño que quedó. A ver, si no hubo carditis, se da por 5 años o hasta que cumpla 18, lo que sea que resulte en un periodo más largo. Si sí hubo carditis, pero fue leve, el periodo se extiende a 10 años o hasta los 25. Y el punto más importante, si la persona quedó con una valvulopatía severa, la profilaxis es para toda la vida, no hay de otra. Muy bien, para cerrar con broche de oro, vamos a integrar todo lo que hemos revisado en un caso clínico típico de esos que nos podríamos encontrar en el ENARM. A ver, analicemos este caso. Tenemos un paciente en la edad de riesgo, 7 años. Tiene artritis, ese es un criterio mayor. Y un soplo nuevo, lo que grita carditis, otro criterio mayor. Con eso ya tenemos el diagnóstico. Pero a la pregunta busca un hallazgo específico en el electro que funcione como criterio menor y que termine de amarrar el caso. Y ahí lo tienen, la prolongación del intervalo PR. Este caso ilustra a la perfección todo el rompecabezas. Se empieza con una sospecha usando Centor, se confirma el diagnóstico con los criterios de Jones, juntando los mayores y los menores, y se previene el desastre a largo plazo con una profilaxis bien indicada. Dominar esta secuencia es, en esencia, dominar la fiebre reumática, y eso es clave tanto para el examen como para la vida real en la clínica.